Un saludo, muchas gracias a esa presentación con flores que me ha hecho Raimundo. Sí, de hecho, pues esta presentación va de la mano con Lidice Álvarez, que es cierto que hemos estado trabajando en conjunto, ya realmente es una trayectoria de casi 10, 15 años que comenzamos trabajando con el impacto del cambio climático sobre la salud pública. Y obviamente llegamos a los alimentos porque la gente pues dirá, bueno, yo como microbiólogo, ¿qué hago ahí? ¿Cierto? Precisamente buscando también esa relación con las enfermedades infecciosas. El cambio climático va a exacerbar las enfermedades infecciosas tales como la zoonosis, ¿cierto? Y también necesitamos protegernos contra ellas. Y evidentemente, para protegernos también nada más que de la promoción de la salud es consumir alimentos saludables y sostenibles. O sea que esa es la base y máxime que en estas nuevas políticas que tenemos ahora en día. Y esos platos, tal cual como estamos allá en la imagen de la derecha, dice, la imagen como tal es tomada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los platos típicos colombianos, ¿cierto? Y con los ingredientes que hay ahí, en ese mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, programamos y todo, calculamos por cada ingrediente la huella de carbono por plato típico, ¿cierto? Y esa huella de carbono, como ustedes pueden ver, ya me pueden decir, el que está en verde, tenemos acá, él tiene el menor impacto, tiene 0.7, ¿sí? Y vemos acá, tenemos la bandeja paisa con 7.46, ya queda como, ¿sí ven la diferencia? Y vamos al último, triche de chivo, más en La Guajira, como que nos vamos al extremo, 21. ¿Qué nos dice eso? Que, y ahora vamos para ir más lentamente, que por plato, cuando uno consume un plato de esos que tenemos ahí, eso es lo que estamos produciendo por kilogramo de CO2 al medio ambiente. De datos estadísticas solo les cuento algo, por ejemplo, países como los nórdicos o algunos europeos donde han llevado las estadísticas, en la dieta del día, o sea, lo que las personas comen en el día, más o menos el promedio está entre 4 y 6 kilogramos de CO2. O sea que quien se coma una bandejita paisa ya se ha comido mucho más de lo que comen esas personas con las 3 comidas al día, digamos en CO2, ¿sí? Entonces, bueno, la huella, si quieren buscar el artículo, le llaman la huella de carbono de los platos típicos, Duasari, y ahí están, nosotros en el CBF hay más o menos 18 platos, nosotros solo seleccionamos 16, y a todos ellos, como ven, les hicimos el cálculo de la huella de carbono, pues obviamente en la anterior presentación presentamos como algunos más llamativos, y observamos lo siguiente también, de que al quitar la carne de esos platos, que es el cuadrito que está el último, la última columna, se observa que se reduce totalmente la huella de carbono por cada plato típico, pero se sigue manteniendo, digamos como por 2, la bandeja paisa. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? ¿Qué estamos hasta ahora evidenciando lo que los artículos científicos nos dicen? Oiga, vamos a promover como tal una alimentación o dieta basada en plantas con reducidas porciones de carne. No eliminarla, ¿sí? Sino entonces, ¿qué tal esta propuesta para todos? Oiga, ¿cómo mejoraríamos esos platos típicos con menos porciones de carne? Y eso contribuiría a la lucha contra el cambio climático. Increíble, ¿no? Bueno, vamos a la próxima, porfa. Entonces vamos por conceptos, digamos, esa fue la introducción de los artículos que tenemos publicados este año. Ahora, ¿cómo así que los alimentos tienen una huella de carbono? Todo lo que producimos en la vida, somos seres humanos, genera una huella de carbono. En los alimentos, esto se mide a través de su cadena de producción y suministro, ¿sí? Es decir, desde la producción, desde que el cultivo agua, se usa X cantidad de tierra, evidentemente esa tierra es un factor fundamental, porque no es lo mismo
en una hectárea cultivar vegetales que tener vacas. Para tener vacas, ganado vacuno, necesitamos mucho más hectárea. Entonces, ya vamos entendiendo lo de la carne. Para tener ganado, necesitamos más extensiones de tierra. ¿Sí? Ahí es donde viene ese punto. Hoy, fertilizante, además necesitamos, entonces, necesitamos agua, tierra, fertilizantes. Digamos, eso es en la parte de la tierra. Una vez hecho eso, los alimentos, bien sea vegetales o carne, necesitan ser transportados. Se está usando carro, barco, etcétera. Eso está generando CO2, el CO2 directo, ¿no? La combustión de la gasolina. Y así sucesivamente. Hoy tenemos las grandes cadenas de supermercados. La refrigeración también consume CO2. Esa energía eléctrica, eso es una de las grandes generadoras. Y finalmente, hasta que llega a nuestras casas. Entonces, todo eso es lo que se mide para calcular la huella de carbono de cada uno de nuestros alimentos. Y como ven ahí a la izquierda, del total de gases de efecto invernadero que hoy están afectando nuestra atmósfera con el efecto llamado cambio climático, los alimentos, como tal, hemos mostrado, contribuyen con el 30% de los gases de efecto invernadero. Y de ese 30%, el ganado contribuye con casi la mitad. Bueno, entonces aquí tenemos ya una escala de grupos de alimentos según sus emisiones de kilogramos de CO2 equivalente, que esa es la unidad en la cual vamos a medir esta huella de carbono de alimentos, porque no es el CO2 directo, pero se llama kilogramos porque es por kilogramo de alimento producido y equivalente, lo que será el equivalente a una combustión, si fuera combustibles fósiles. Y vemos en el eje de las X, del eje de la Y, tenemos las medidas en CO2 que van de 0 a 30. En el eje de la Y, pues, por decirlo así, pues colocamos los alimentos. Vemos que tenemos de baja huella, intermedia y alta. Como pueden ver, en la alta, porque ya coincide con lo que hemos hablado, están los alimentos, carnes rojas, ultraprocesados. Aquí vienen entonces otra vez los ultraprocesados, ¿cierto? Y con menos huella, ahí tenemos los vegetales, totalmente, vegetales, frutas. Y en el intermedio podríamos, tenemos los lácteos. Y entre los vegetales y los lácteos tenemos carnita, tenemos el pollo, tenemos el cerdo, tenemos el pescado. O sea que uno diría, ¿será que entonces voy a contribuir al cambio climático si consumo pescado? Sí, claro. No hay que exagerar con el pescado porque sabemos que tiene mucha contaminación con mercurio, ¿cierto? Eso ya no lo han dicho y se acumula. Pero podemos consumir pollo y cerdo. Increíblemente uno diría, no son, digamos, sí contribuyen al cambio, no contribuyen tanto al cambio climático. Aunque recuerden, todo lo que producimos genera una huella de carbono, pero estos alimentos van a generar menos huella de carbono comparado con las carnes rojas y ultraprocesadas. Bueno, aquí pues vamos a dedicarnos un poco a explicar uno de los artículos básicos científicos. Simplemente esa tabla, sino como para mostrarles de que no es como hoy en día tenemos que hacer mucho uso de la evidencia científica, demostrando de que esto no es una creencia, sino que estamos promoviendo precisamente es una alimentación saludable, sostenible y segura. Fíjate, te doy una evidencia, esta es un articulito muy reciente y es un gráfico. Recordemos, tenemos un plano cartesiano cuando nos enseñaban en bachillerato y eso, en el eje de las X, el eje de la Y, ¿cierto? En el eje de las X tenemos el riesgo de mortalidad, ¿cierto? O bien sea o menor riesgo o mayor riesgo. Igual siempre vamos a tener un riesgo. Y en el eje de la Y tenemos el impacto ambiental de esos alimentos. Y si ustedes notan, tienen las mismas características que vimos ahora, que estamos mencionando. Entonces, en verde tenemos frutas, verduras, legumbres. Y si ustedes notan, tienen bajo impacto ambiental, pero a la vez, ese artículo con un metaanálisis de otros, muchos artículos también encontraron que tienen menor riesgo para la salud.
Ahí es donde necesitamos siempre hablar, que cuando hablemos de una alimentación sostenible, debe ir de la mano del término saludable, ¿cierto? Y como vemos arriba, a mano derecha de la presentación, he subrayado ya, pues he colocado en rojo, carnes rojas y carnes ultraprocesadas, porque esas son las que se encontró desde la evidencia científica que tienen mayor huella de carbono o mayor impacto ambiental, pero a la vez presentan un mayor riesgo de mortalidad. Y aquí el mayor riesgo de mortalidad se presenta porque estos alimentos, obviamente estamos hablando de su consumo excesivo, no es la porción que yo me pueda consumir a la semana o dos, no, es el consumo excesivo, también hay que hacer claridad, y que va a generar las enfermedades no transmisibles, como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Bueno, entonces así podemos comenzar ya a esas definiciones, a la pregunta. ¿Qué es una alimentación sostenible? Es aquella que tiene el menor impacto ambiental. Sí, digamos, porque son los alimentos y generalmente son plantas, vegetales, ¿cierto? ¿Qué es una alimentación saludable? Es que va a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, como ya lo mencioné, obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas e incluso caries, ¿sí? Como tal. Entonces ahí tenemos dos conceptos. Y ahora, ¿por qué hablamos de, digamos que en inglés aparece, se utiliza mucho en el artículo científico el término dieta, pero al pasarlo al español a veces se nos confunde que, ¿cuál dieta estás siguiendo? No, no se trata de llevar una dieta, sino más que todo de organizar nuestros alimentos. Entonces, por eso yo creo que el mejor término sería alimentación saludable y sostenible, tal cual como tenemos en el título del webinar. Y esto no nació de varios artículos, o independiente, o es una moda. No, la famosa revista The Lancet, muy reconocida a nivel en el entorno médico, lanzó una comisión precisamente de alimentación saludable y sostenible. También le tiene como el nombre de dieta planetaria. De hecho, ya ellos se han ido difundiendo mucho toda esta información. De hecho, este webinar es para aquí ayudar a todos nuestros compatriotas a ir difundiendo toda esta información que está basada en la evidencia científica. Y de hecho, en estos días ya ellos, en esa comisión ya hace parte una chef, varios chefs, y ya estuvieron invitados por la Organización de las Naciones Unidas. Ya estuvieron compartiendo allá, oiga, ¿cómo así? Bueno, entonces, por ejemplo, acá, más o menos muy parecido al platico que nos presentaba en la presentación Sandra. Entonces, esta comisión de Lance también nos presenta, digamos, una forma muy gráfica, sin tanto texto. Mire, de hecho, les recuerdo, este plato que dice ahí no es el plato que yo me voy a comer casi siempre, sino está representando la comida del día. El total del día debe tener esto, ¿sí? Como ven ahí, tenemos vegetales, legumbres, frutas, ¿sí? Tenemos carne, mire que no se ha eliminado, pero ahí está la vaquita, pero ahí están los lácteos, eso no se ha eliminado, pero están pequeñas porciones. De hecho, y una vez les digo, a ver los carnívoros, que yo tuve casi mi transición también, no es que uno, y sigo comiendo carne. La porción diaria recomendada, adivinen, no, son los 300 gramos que van al restaurante, no. 80 gramos, ¿sí? Son 80 gramos. Uno diría, ¿eso es mucho? Hay que cocinar sabroso. Bueno, entonces como tal, lo que nos dice la Comisión de Lance es, mire, la dieta planetaria o la dieta saludable y sostenible es una dieta basada en plantas con reducidas porciones de carnes rojas. Bueno, ¿qué iniciativas se llevan a nivel mundial? Ahí tengo varias. De hecho, no son de artículos científicos porque ya esto ha pasado a la práctica. Hay varios artículos, ¿sí? Tenemos que hay universidades, por ejemplo, la Universidad de Berkeley ya tienen su menú, los alimentos que son sostenibles en verde, y casi todo, esa universidad ya está comprometida con un menú sostenible, tal cual, un menú. Ya hay restaurantes, por ejemplo, ese de abajito, por favor, que ya presentan al ladito los números, ¿cierto? La huella de carbono de esos platos. Entonces ya la persona puede decir, eso tiene mucha alta huella de carbono, no me dé ese plato. Digo,
no es que uno tenga que cambiar todos los hábitos de la noche a la mañana, no, es una transición y se trata de ir informando a la gente y ser conscientes de que todos podemos aportar. ¿Qué tal? Aquí en Colombia, hasta ahora yo no conozco, evidentemente tampoco he recorrido todos los departamentos ni los restaurantes, un restaurante que tenga este menú, un menú sostenible, que tengan sus platos con el cálculo de la huella de carbono. Y si no lo tienen, y si conocen algunos, hay en quien les puede ayudar a diseñar ese menú saludable, sostenible. Sí, a la orden. Muchas gracias. Nosotros vamos a colaborarles. Nosotros podemos colaborar ahí. Y tendríamos el primer menú sostenible de Colombia. Ah, bueno, y antes de eso también sería una recomendación para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a anexar el cálculo de la huella de carbono en las guías que presentan a los diferentes platos. Una invitación es en Google Play. Tenemos varias aplicaciones, pero solo le invitamos en este momento. Pueden descargar esta aplicación Come Sano, Salva el Planeta. Es un poco interactiva, digamos, y es más didáctica para cualquiera. Y nos puede comentar, nos hacen los comentarios ahí mismo en el Google Play, a ver qué tal, y eso. Esa la diseñamos nosotros también en el equipo de Salva el Clima, o sea que a la orden con estas tecnologías que hablan de la cuarta generación, pues también lo hacemos, y lo hacemos acá en Colombia, de Salud al Clima. Y próximamente tendremos un taller donde ya vamos a responder esta pregunta, que no la vamos a dejar para hoy, sino, bueno, ¿y el microbiólogo qué hace ahí? Yo nuevamente hablando de alimentos. Pues resulta que la conexión está acá. ¿Cuál es esa relación entre la dieta, la microbiota intestinal y la salud? Créanme que hay muchos avances al respecto. Es decir, ¿qué pasaría si tú tienes una dieta basada en plantas? ¿Qué le pasa a tu microbiota intestinal? ¿Y qué pasa si tienes lo que los científicos han denominado la dieta occidental? ¿Sí? Esa dieta occidental que prácticamente se representa con grandes consumos de carne, papitas fritas, hamburguesas y bajas porciones de plantas. ¿Qué le pasa a tu microbiota intestinal? Pues resulta que casi que en los últimos 4 años las investigaciones científicas se han disparado al respecto y nuestras bacterias que están en nuestro intestino están pasando a ser un blanco terapéutico, pero no el de medicamentos, con la alimentación. Bueno, eso lo tenemos para el taller que tenemos, los invitamos más adelante. Más adelante vamos a hacer desde Salud al Clima un taller. Vamos a cocinar sabroso y vamos a responder. Vamos a definir estos conceptos y vamos a responder esta preguntita que les dejamos ahí. Ahí, como les mencionábamos, entonces próximamente vamos a tener ese taller de alimentación saludable, sostenible y sabrosa. Que no se trata de, es que me quitaron la carnita, ya no sabe a nada. No, no, no. Si no sabe a nada, depende del que esté cocinando. Tico, nos faltaba que, desde una universidad pública, pues donde está Lice, ahora trabajando en la Universidad de Magdalena, y antes que estaba allá, nosotros diseñamos estas cartas, un juego de mesa. Diseñamos un juego de mesa, tal cual. ¿Sí? Eso lo mandé a imprimir, y estas carticas se mandaron a hacer, donde tienen la huella de carbono y el riesgo de mortalidad por cada uno. Es un juego que ya fue probado con jóvenes estudiantes de MinCiencias, jóvenes talento, evidentemente lo estuvimos dirigiendo.